Hola YouTube, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la guerra, los fondos de cobertura, el famosísimo Hacienda Hedge, o más bien casi no conocido Hacienda Hedge, más guerra y la Defense Production Act para la defensa de los Estados Unidos. La razón por la que estoy haciendo este video es porque a lo largo de estos días, bueno, pocos días, desde que solté mi primer video, cuyo enlace se encuentra abajo y pueden consultar, me he dado cuenta que hay algunas cuestiones que dejé fuera de mención o que no abordé a fondo. Y por ejemplo, me he dado cuenta de que los llamados expertos en la materia en realidad no lo son, porque no conocen estos dos puntos que son fundamentales para entender las negociaciones que está llevando a cabo el país con la OPEP. Entonces, pues me di a la tarea de atender algunos comentarios que he tenido, por ejemplo, desde mi YouTube hasta mi WhatsApp, de temas que son necesarios abordar para entender a plenitud qué es lo que está pasando ahora con México contra la OPEP, por lo cual este video se encuentra en línea para explicarlo precisamente. Primero vamos a entrar dentro de la cobertura de Hacienda Hedge. Pero antes de entrar en tema, es necesario que pongamos un poco de contexto histórico para entender qué es lo que está pasando. En la Guerra del Golfo, que fue del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991, fue un conflicto bélico entre Estados Unidos y Saddam Hussein, que entonces era el líder del partido Baas de Irak, y que controlaba las fuerzas iraquíes que invadieron o ocuparon Kuwait en su momento. Acuérdense que se hizo toda una coalición de países, encabezando Estados Unidos, que se encargaron de pelear en esta guerra y de expulsar las fuerzas iraquíes de Kuwait. No me voy a meter mucho en el tema de por qué esta guerra o por qué Estados Unidos se involucró, por qué Saddam Hussein invadió Kuwait o siquiera cuál es el partido Baas o en qué consiste su ideología. Lo único que quiero explicar es que en este contexto de invasión muy fuerte, o bueno, no de invasión, sino de protección de Irak, muy fuerte por parte de la Alianza del Atlántico Norte, Estados Unidos repelió la fuerza iraquí como respuesta a la invasión y la anexión de Kuwait, lo cual tuvo ciertas consecuencias en el precio del petróleo. Por ejemplo, al eliminar el 10% de la producción de crudo del mercado gracias al embargo de Estados Unidos, Irak y Kuwait, llevó el barril de petróleo a cotizarse de junio de 1990 por $15 a $41 en el mismo año, pero en octubre. Obviamente, en ese entonces, la tesorería del gobierno mexicano cosechó los beneficios de los precios del alza, pero el gobierno de Salinas de Gortari, sí, Salinas de Gortari, sí, el orejón maldito que todos odiamos, presintió que también el boom no iba a durar, no con la economía de Estados Unidos enfriándose, sí, con el presidente George H.W. Bush, me refiero a Bush Senior, no a Bush Jr. Para los que no hayan vivido en esa época, básicamente tenemos ahí un tema de plutocracia en la que hubo un presidente antes de Clinton que se llamaba George Bush y cuyo hijo es el que conocemos que estuvo a cargo de la administración de Estados Unidos cuando las Torres Gemelas. ¿Ok? Bueno. Entonces, el gobierno había fallado en su momento, y esto me refiero al gobierno mexicano, en anticipar la crisis del petróleo entre 1985 y 1986, cuando Arabia Saudita inundó el mercado y los precios se derrumbaron. Por lo tanto, para asegurar que México no estuviera de nuevo expuesto a una fuerza fuera de su control, el gobierno de Salinas, sí, de nuevo, Salinas, el orejón, sí, sí, el que destruyó a México, sí, el chupacabras, lo que ustedes quieran, decidió apostar en que la caída de los precios
se iba a llevar a cabo. O sea, él apostó en contra de los precios de México o en contra de los precios que en ese entonces estaba vendiendo el barril de petróleo de la mezcla Maya. México aseguró un precio de $17 de barril para los primeros meses de 1991. Y el acuerdo funcionó. El crudo Maya en el punto de referencia de México bajó hasta 9.75 por barril ese año. Eso quiere decir que nosotros apostamos a que el precio del crudo iba a seguir a 17. O sea, nosotros compramos un seguro contra la caída del petróleo y nos funcionó. Entonces, en vez de que nos pagaran $9.75, nos pagaron $17 el barril. Eso es una práctica muy común en Wall Street o en las bolsas de valores, donde aseguras un commodity, un bien a cierto precio para que después lo puedas seguir manteniendo ese precio. Por ejemplo, una de las industrias que entran mucho en esto son las aerolíneas. Compran a futuro el precio del petróleo a, digamos, no sé, $40, para que si, por ejemplo, el precio del petróleo sube a $60, puedan tener un margen de maniobra al precio que ellos establecieron en el momento. Bueno, hay una nota muy importante de Bloomberg en su momento que se llama Uncovering the Secret History of Wall Street's Largest Oil Trade. Esto es un secreto a voces dentro de la bolsa de valores. Nuestro país está implicado en un fondo de inversión, un fondo de cobertura más bien, de billones de dólares, eso en Estados Unidos, $1,000 millones, eso es lo que generalmente pagamos por cubrir un precio del crudo de la mezcla Maya en cierto momento. Por ejemplo, este fondo, y aquí está un extracto de la nota, este fondo permite que cuando México baje, o cuando la mezcla de petróleo baje su precio, México la pueda seguir vendiendo al mismo precio. ¿Y por qué? Porque el país en su momento bajó la guardia a finales de los 90, cuando la crisis económica asiática lició la demanda de petróleo justo cuando los países de la OPEP impulsaron la producción en un intento brutal por ganar la participación en el mercado. Eso quiere decir que en la OPEP, sí, la misma OPEP que nos está presionando por mantener nuestra producción baja, la misma OPEP hizo una mala decisión de aumentar la producción de petróleo cuando no había tanta demanda, cuando los mercados asiáticos, en específico Japón, porque no olvidemos, Japón lleva décadas estando en una situación de estancamiento económico. Esto, pues obviamente produce que no haya tanta demanda de petróleo porque la producción se cae. Bueno, pues entonces México, vista a vista de esta cuestión, decidió en su momento, a partir de que esta generación de tecnócratas que ven en la foto viera la experiencia de que se nos cayó el precio del petróleo, el Estado se fue a la goma, no pudimos presupuestar lo que habíamos presupuestado, llevar a cabo medidas para asegurar el precio del petróleo. Entonces, a partir de ese momento, una generación de oficiales gubernamentales, de nuevo quemados tras la mala experiencia de los 90, decidió comenzar con la cobertura petrolífera de México. En los comienzos de los 2000, los legisladores pasaron una ley que permitía la asignación presupuestaria suficientemente flexible para este tipo de tratos bursátiles. La estrategia comenzó en 2005, o sea, más bien no comenzó, sino que se completó, se cuajó en 2005 este paquete de inversión a lo que los bancos le entran con México para este fondo de apalancamiento que tenemos en la Bolsa de Valores, bajo Francisco Gil Díaz, en el sexenio de Vicente Fox y de Cedillo. Posteriormente, el trato se continuó con Agustín Cárcens,
quien después se convirtió en la cabeza del Banco de México. Este hombre fue secretario de Hacienda cuando hubo una ganancia de 5.1 mil millones de dólares en 2019 debido a la baja de precios de petróleo por la crisis de 2008. Se acordarán de la subprime, de que las hipotecas se fueron al demonio, etcétera, etcétera. Bueno, México en ese entonces estaba ganando dinero gracias a que los precios del petróleo se fueron al quinto infierno y nosotros pudimos apalancarnos desde antes con una medida de hedge fund para asegurar un precio de petróleo. Ah, y ahora debo parar por un momento. Nos llevamos a la bolsa 5 mil millones de dólares porque venimos apostando desde el sexenio de Salinas a que el precio del petróleo va a caer. Parece que nuestros gobernantes no han sido tan irresponsables como creemos. Sí, hemos pasado por momentos graves, pero el hecho de que tengamos esta política anticíclica en ejecución y que no nos vayamos más al demonio, que no estemos tan de la brocha como están otros países de la misma OPEP, habla, creo, que bien de nuestro país. Ahora bien, aquí tenemos otra nota precisamente de Bloomberg de nuevo, en donde dice que en el contexto actual, este fondo permite a México vender su petróleo a un precio determinado. Es el equivalente a una política de seguro. El país gana de la venta de precios más altos, pero asegura un mínimo, un piso mínimo en el que se va a vender el petróleo. Eso quiere decir que si yo tengo mi presupuesto asignado a que el petróleo se va a vender a $40 y el petróleo se está vendiendo en 30, me da igual porque yo ya me apalanqué desde Wall Street, desde fondos de inversión, a un precio de venta que ya pagaron otros bancos, que ya pagaron otros inversores, lo cual a mí me da un espacio de juego, un horizonte de juego mucho mayor que otros países que no hacen absolutamente nada. Así que el precio del petróleo se mantiene abajo o cae aún más. México todavía puede recolectar mayores precios. Eso me habla de un país sostenible, eso me habla de un país robusto, un país sólido. Ahora bien, pasando a otro punto que ha venido saliendo en algunas discusiones donde algunos expertos muy entre comillas, dicen, no, es que el presidente de Estados Unidos no puede decidir sobre la producción de su país porque el petróleo es propiedad de los privados y de la iniciativa privada, como si la iniciativa privada fuera Dios y no tuviera absolutamente ninguna injerencia el Estado en la producción de la iniciativa privada en tiempos de emergencia. Por Dios, señores, sí, Estados Unidos puede ingerir sobre eso. Y sí se llama la cuestión de Defense Production Act. Durante estos días he visto supuestos expertos en temas energéticos hablar de Estados Unidos, esto es el presidente Trump, que no tiene potestad sobre la producción de sus insumos, productos, lo que ustedes quieran. Y de hecho sí la tiene. Y ese es precisamente que estoy enseñando en pantalla, que se llama la Defense Production Act. El hecho de que no lo mencionen en sus entrevistas nos da luces de que los expertos que supuestamente son, no conocen algo tan fundamental y los pone en tela de juicio en cuanto a qué realmente saben de la situación del petróleo y de la producción de Estados Unidos. Veamos, esta ley se votó desde 1950 en el contexto de la Guerra de Corea, como parte de un programa amplio de defensa civil y movilización para la Guerra Fría durante los tiempos en que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados en un conflicto nuclear. La ley consiste en 3 secciones, pero lo más importante es la segunda, que autoriza al presidente de establecer mecanismos como son regulaciones, órdenes y agencias para mover materiales, servicios o instalaciones que promuevan la defensa nacional. Esto significa que el presidente puede evitar que las empresas privadas no extraigan más del subsuelo por la razón que sea, y las empresas solamente pueden contestarle, sí, jefecito, yes, boss. O sea, esto quiere decir que si Estados Unidos, o sea, Trump, le dice a
¿Quién les gusta? Elon Musk. Oye, en vez de andar fabricando Teslas, me tienes que fabricar respiradores para los hospitales. A Tesla, esto es Elon Musk, no le queda más que responderle, sí, jefecito, y fabricarlas. Dado que Estados Unidos se encuentra en una situación de emergencia a causa de la pandemia internacional, no queda más que asumir que el presidente de Estados Unidos estará aplicando esta medida para el recorte de 250,000 barriles de crudo a los que se comprometió con México. Lo cual nos lleva a dos conclusiones. México, gracias a su excepcional previsión financiera y habilidad de moverse en Wall Street, cuenta con apalancamiento necesario para tomarse su tiempo en una decisión. Los demás países que apostaron todos sus recursos a la gallina de los huevos de oro, no. La OTAN, la OPEP, que está compuesta de países que dependen totalmente del petróleo, no tienen esta capacidad y por ende se desesperan con México, que sí ha tenido la disciplina fiscal de no apostarle todo al petróleo, de diversificar, de mantener un fondo de inversión, de apalancamiento, para evitar que cuando el precio del petróleo caiga, también nosotros. Entonces, ¿qué? Porque ellos se inconforman con nuestra decisión. Nosotros tenemos que tomar otra decisión. ¿Quiénes son ellos? Son Arabia Saudita, otros países de Medio Oriente y Venezuela. Venezuela obviamente está desesperado porque suban los precios de petróleo, porque ellos han construido una economía basada en el petrodólar. ¿Y qué crees? Esa economía pues tiene muchos, ¿cómo se puede decir? Brincos y bajadas espantosas en las que se encuentran actualmente. Si el precio del petróleo siguiera estando a más de $100, pues ellos serían una utopía, pero como no apostaron a un modelo de economía eficiente, pues ahorita se encuentran en una cuestión de exigirle a México como si tuvieran lugar, de que nosotros nos comprometamos a bajar nuestra producción de petróleo, pero ¿por qué lo haríamos? Por ninguna razón lo tenemos que hacer. Nuestra producción de petróleo nosotros la planificamos. Estamos sostenidos por un fondo de apalancamiento llamado hedge fund, o hedge hacienda, como le quieran decir, y además nuestra economía está diversificada. Nosotros somos lo suficientemente fuertes y robustos y tenemos una buena relación con Estados Unidos para mantener nuestra posición con la OPEP y no bajar nuestra producción de petróleo. ¿Por qué lo haríamos? Que me den una buena razón de por qué deberíamos de acceder a sus condiciones y que me den una buena explicación los supuestos especialistas o expertos en la materia de por qué esto nos deja mal frente a la iniciativa privada cuando Estados Unidos nos está pidiendo que lo hagan. Vean mi primer video en donde hablo cómo a Estados Unidos le conviene que mantengamos nuestra producción. Entonces, y el segundo punto que me gustaría mencionar es que Donald Trump puede incidir sobre la producción y economía de Estados Unidos. Esos 250,000 barriles de petróleo están asegurados, están en el banco, no tienen nada que negociar. Y además, Exxon, que sería con quien tiene que negociar, o Valero, son los que mantienen las refinerías en el Golfo de la Costa. No tiene razón Trump para no creer que va a poder consolidar esto. Los expertos están equivocados, los expertos no tienen idea de lo que están hablando, y lo que más me preocupa es que yo no soy un experto, yo soy un analista, periodista, si lo quieren ver así, y parece ser que yo tengo mejores datos que ellos. Bueno, eso lo dejo a su decisión, querida audiencia, y yo me despido con esta nota. México está muy fuerte en esta negociación. No tenemos por qué acceder a algo que no nos beneficie a largo plazo. Hasta luego.